a pasar. Y Él te concederá Las peticiones de tu corazón. Confía, hermano. Confía sobre Él. Y Él te dará. Espera sobre Él. Y dará. Oh, ven, ven. y deleítate del Señor. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón. Buenas tardes, hermanos. La lectura de hoy se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 13, del versículo 1 al 15. La palabra de Dios dice: Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas, y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: Oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: Traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: Porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal. Y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gaba de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Tu nombre levantaré. Dígale al Señor allí en su lugar: Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, y te agradezco que en mi vida estés. Vinieras a salvar. Una vez más tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré.
Dígale al Señor, te agradezco, Padre, Agradezco que en mi vida estés. y que además también hicieras esto, que vinieras a salvar. Dejaste el trono por mí, Señor. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono, Señor, una vez más. Dejaste el trono para mostrarnos la luz de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Allí en su lugar, solamente las voces, digamos el coro. Dejaste el trono para de tu trono a la cruz, y mi deuda pagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Buenas tardes, hermanos, es un placer poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Vamos a tener la reflexión, pero antes de eso vamos a orar para poder pedir la dirección de nuestro Dios y sabiduría para que todos podamos aprender juntos. Oremos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos permites tener tu palabra, por poder reflexionar en ella, Señor. Ayúdanos a poder aprender todos juntos y sobre todo que lo podamos poner en práctica en nuestra vida diaria. Lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a hablar acerca de cómo esperar en Dios. Es importante para hacer la voluntad de nuestro Padre el poder tener ese tiempo adecuado, el tiempo de nuestro Dios, que podamos tomar decisión de alguna situación, de alguna circunstancia, de alguna prueba en la que estemos pasando. Es importante saber esperar en Él. En la lectura que hicimos en el libro de Samuel, en Primera de Samuel capítulo 13, del 1 al 15, hoy pudimos notar cómo el rey Saúl cometió una desobediencia y eso le llevó a poder perder ese reinado, poder ser desechado por la desobediencia. Vemos que es importante el poder obedecer a nuestro Dios, el poder hacer lo que Dios nos pide en momentos adecuados. Nuestro Dios es muy concreto en lo que nos pide, las cosas que hacemos. Es por eso que es importante esperar en Él y sobre todo llevar a cabo su plan. En esta lectura que hicimos pudimos ver cómo Saúl había reinado ya por 2 años sobre el pueblo de Israel y que se iban a enfrentar. El profeta Samuel le había dado indicaciones adecuadas para que él al 7º día atacara a este pueblo, ¿verdad? Sin embargo, cuando él toma la iniciativa por su cuenta, vemos nosotros que muchas veces cuando estamos en circunstancias, en apuros, necesitamos que las cosas que pedimos, que estamos orando por ellas, que Dios nos conteste inmediatamente.
Eso lo hace la gente que no conoce a Dios. Sin embargo, como cristianos muchas veces nosotros cometemos también esa falta y caemos en esa situación de poder fallarle. Por eso Dios nos dice que tenemos que esperar en Él y Él hará, ¿sí? Que no nos dejemos llevar de las circunstancias o de las presiones que muchas veces tenemos de los propios familiares, amigos o de la gente que nos rodea. En el Salmos 27:14 Dios nos especifica que aguardemos a Él, que aguardemos a Jehová, que nos esforcemos, dice su palabra. Esfuércese y aliéntese tu corazón. Él sabe que cuando nosotros estamos en una actitud de esperar, viene desaliento a nuestro corazón, viene desánimo, porque muchas veces estamos esperando que nuestro Dios nos conteste y no vemos respuesta por los tiempos que son de Él, ¿verdad? Los tiempos de Él son muy distintos a los nuestros. Nosotros nos desanimamos muy fácilmente, sobre todo cuando tenemos que esperar, porque es difícil esperar en Dios. Sin embargo, Él nos dice que no es fácil, pero sí es lo más seguro que podemos tener, porque Dios siempre quiere darnos lo mejor, aunque nosotros muchas veces nos adelantemos a sus tiempos, obtenemos bendición, pero quizás no la que deberíamos de recibir por parte de nuestro Dios. Dice que también otro principio muy importante para poder esperar en nuestro Dios es que nosotros debemos de tener fe. La fe es importante, dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros tenemos que reconocer que tenemos un Dios fuerte, un Dios poderoso, y también dice que cuando caminamos con Él nos sentimos seguros y felices a su lado, porque podemos ver que Él conoce nuestro futuro y sabe lo que nos espera en cada una de las cosas que podemos hacer cuando tenemos una alternativa que tomar. Por eso vemos que la obediencia es importante, y como vemos en la diapositiva, muchas veces los hijos, los padres, orientamos a lo que tenemos que hacer, lo que debemos de hacer ante una situación, y eso implica a veces el que no lo hagamos, el que hagamos nuestra voluntad y que nos vaya mal. Podemos ver aquí en la lectura que el rey Saúl cometió esa imprudencia de desobedecer a la atención del mandato de nuestro Dios, el decirle que al séptimo día tenía que enfrentar a este pueblo. Sin embargo, el rey Saúl se adelantó porque vio cómo su pueblo, los que iban a luchar, el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, se estaban desertando por la llegada de que no se iniciaba la guerra, se estaban desertando al ver que eran más los que venían en contra del pueblo de Dios. Vieron que eran más de 30,000 carros, 6,000 hombres a caballo, y un pueblo numeroso como la arena del mar y como las estrellas. Entonces tuvieron gran temor y se empezaron a desertar. Entonces el rey tomó la decisión de hacer holocausto, a pesar de que esto sabemos nosotros que es una función que desarrollaba los sacerdotes, ¿sí? o los profetas, y él lo llevó a cabo, aunque vemos en su palabra que dice que en el versículo 8 dice que esperó los 7 días que le habían dado de paso, pero no esperó que llegara el profeta a llevar a cabo esto. Sin embargo, él dice que le dijo: traedme holocaustos y ofrenda de paz, y ofreció holocausto. Y dice que cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que venía Samuel, y Saúl salió a recibirle y para saludarle. Y dice que Samuel le dijo: ¿qué has hecho, Saúl? Y contestó Saúl: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos. Me esforcé, dice, imploré el favor de Jehová y me esforcé y ofrecí holocausto. Entonces el profeta le dice: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, mas ahora tu reino no será duradero. Ese fue el precio que él tuvo que pagar por la desobediencia. Muchas veces nosotros nos pasa lo mismo. Nuestro Dios nos da indicaciones y podemos ver cómo en la Biblia, en la palabra de nuestro Dios, encontramos gente
que tuvieron que hacer lo correcto, que obedecieron y obtuvieron bendición. Recordemos a Abraham, que para tener sus hijos con Sara, Dios le dio promesa y tardó muchos años para que ellos pudieran recibir de parte de Dios esa promesa de que iban a tener hijos, iba a haber en abundancia, iba a ser como la arena del mar los hijos la descendencia que ellos iban a tener, a pesar de las situaciones que sabíamos que era difícil porque Sara era estéril y que Abraham era de edad avanzada, los dos eran de edad avanzada. Dice que también Isaac tuvo que esperar a que Dios le proveyera de una esposa y tuvo que obedecer de que su siervo del papá de él fue a buscar la esposa. Muchas veces nosotros nos aferramos y tenemos la presión de las propias personas o amigos cuando nos dicen que ya estamos en edad de casarnos, que debemos de hacerlo. Empezamos a tener presión externa a las diferentes circunstancias. Marta y María tuvieron que esperar a Jesús que llegara para que pudiera sanarle a Lázaro, y no fue así. Él llegó en un tiempo muy distinto porque era para que dieran la honra y la gloria a nuestro Dios, esa muerte de Lázaro. Y sabemos que Marta y María esperaron hasta que Él llegara, y nuestro Señor Jesucristo mostró su poder al poder salvar y resucitar a Lázaro de la muerte. Los discípulos también tuvieron que esperar en Jerusalén hasta la llegada del Espíritu Santo para que pudieran testificar y hablar a todo el mundo, a todas las naciones, pudieron salir a predicar. Son cosas que nosotros podemos notar que trae para nosotros bendición el poder obedecer, aunque no sea nuestro tiempo. Muchos de nosotros quizás como cristianos sabemos que tenemos que esperar el ser transformados con un cuerpo incorruptible también para cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Dice que será en un abrir y cerrar de ojos cuando suceda esto. ¿Por qué? Porque cuando Él regrese, Él viene por su iglesia y nosotros seremos transformados, y como cristianos lo creemos que es algo en lo que nosotros también tenemos que esperar. Como cristianos también tenemos que saber que para que Dios nos conteste nuestra petición, tenemos que esperar en Él para poder reconocer cuál es la voluntad de Él. Sabemos que nuestro Dios nos va a dar lo mejor, siempre nos va a dar lo mejor, porque vivir en la voluntad de Él es vivir contento, con paz, con gozo, a través de las circunstancias, a través de los problemas que tengamos, podemos tener eso. Por eso el Salmos 37:1 dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Mucha gente es bendecida y nosotros podemos ver cómo les va bien, cómo están siendo prosperados. Y podemos decir, bueno, si ellos siendo malos les va bien, dice que nosotros no nos impacientemos de lo que veamos en ellos, porque también nosotros, si esperamos en Dios, tendremos bendición. La mejor bendición viene de esperar en Dios, hermanos. Esperar en Dios, en el Señor, no es algo que tengamos que hacerlo porque no tenemos otra opción, sino que tenemos diferentes alternativas y tenemos que reconocer que Dios nos muestre su favor a través de la alternativa que tomemos, de la decisión que tomemos. Dios nos bendice cuando vamos en su camino con Él, caminando día con día. Dice que debemos esperar en Dios. El poder esperar en Dios responde a la obediencia, responde a que nosotros podamos consultar a Dios y abandonemos. No debemos de abandonar la oración. Mucha gente no sigue el camino correcto porque no sabemos qué hacer, cómo podemos distinguir nosotros entre qué camino o qué alternativa tomar. Y Dios nos va a indicar siempre y cuando nosotros sepamos qué hacer. ¿Cómo saber la voluntad de Dios? La voluntad de Dios nosotros tenemos que hacerlo meditando en su palabra, hermano. A través de la meditación de su palabra encontramos advertencias y guía para saber qué hacer en un momento determinado, cuando estemos pasando por pruebas, angustias, enfermedades, pérdida de seres queridos. Tenemos que saber meditar en su palabra. Otra cosa que tenemos que hacer para poder conocer la voluntad de nuestro Dios es la oración y la comunión con nuestro Dios. Cada vez que nosotros por la mañana buscamos a nuestro Dios, Él nos da conocimiento
de lo que Él es su agrado, de qué cosa tenemos que hacer, qué le agrada a nuestro Dios, y podemos encontrar la mejor bendición. Dice que si tú meditas en tus problemas, te vas a deprimir, pero si tú oras y meditas en las promesas de Dios, encontraremos paz y esperanza. Meditar en la palabra de Dios es lo mejor que podemos hacer, porque de esa manera Dios nos habla y nos guía. También dice que debemos de orar para que nosotros pidamos perdón por nuestros pecados y Él escuche nuestra oración. Esa es la forma de cómo nosotros podemos conocer la voluntad de nuestro Dios. Saber esperar en Dios implica descubrir su voluntad, y tenemos que hacerlo por medio de las circunstancias. Él también nos muestra lo que tenemos que hacer. Dios utiliza a las personas, utiliza las circunstancias para cerrar puertas y darnos cuenta que no es la voluntad de nuestro Dios hacer lo que vayamos a hacer, de lo que queremos, de lo que estamos tratando de hacer, porque Dios nos indica que no es el camino correcto. Por medio del Espíritu Santo, nuestro Padre, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Y Él es la persona quien nos indica y nos da seguridad de la decisión que tomamos y cómo debemos de hacerlo. Vamos a leer Romanos 8, 26 y 27, y habla acerca de cómo tenemos que, ese ayudador, esa guía que tenemos nosotros. Romanos 8, 26 y 27 dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda y nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, el Espíritu Santo fue enviado, hermano, para que Dios cumpla su plan, ¿sí? Para que Él nos los hace esclarecer de manera individual, nos habla a cada uno de nosotros, y el plan de Dios es lo mejor que podemos seguir. Nosotros podemos decidir seguir o no el plan de Dios, pero fuera del plan de Dios tendremos problemas. Sabemos que vendrán pruebas, como hoy que acabamos de leer, lo que se le pasó al rey Saúl por adelantarse, por querer hacer las cosas, aunque nos esforcemos, pero no sea la voluntad de Dios, nos va a ir mal. Esa es la reflexión que quise llevarles en esta tarde, para que lo medite y lo hagamos, hermanos. En el nombre del Señor Jesucristo les ruego que tomemos esa decisión de esperar en Dios y llevar a cabo el plan de Él. Dios los bendiga, hermanos. Hasta luego.